Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según, querido oyente, estés participando de esta reflexión que tenemos el día de hoy, cuyo título es ¿Somos todos hijos de Dios? Y va a sorprender la respuesta según lo que dice la Escritura. Vamos a ver primero cuál es el origen de ser llamado hijo de Dios. Cuando Dios crea a Adán, cuando Yahweh lo forma del barro de la tierra y le da su hálito para que sea un ser viviente, dice en Génesis 1:27, y creó Yahweh al hombre a su imagen, y a imagen de Yahweh o imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir de que Adán fue creado como una imagen del mismo ser divino, y por lo tanto, al ser su imagen, es llamado hijo de Dios. Pero cuando el hombre peca, cuando el hombre Adán hace la transgresión en el Edén, ocurre algo en la cual ya vamos a ver lo que dice Génesis 5:1 y 2. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. El versículo 2 dice: varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Para llegar a ser un hijo de Dios tenía que tener tres condiciones. Primero, tener un cuerpo biológicamente adaptado a esta tierra. Segundo, tener una mente con una inteligencia que puede entender lo que es moral, lo moral de la vida. Y tercero, tener la vida espiritual. Pero cuando hablamos de vida espiritual, tenemos que entender que Adán fue creado, al igual que Eva, como templos vivientes. Cuando completamos el cuerpo físico glorificado en ese momento, la mente totalmente perfecta, sin ningún vestigio de mal, y el espíritu con plenitud del ser habitáculo del Espíritu Divino, estas tres condiciones forman lo que se llama una creación a imagen y semejanza de Él. Por lo tanto, Adán, con toda propiedad, tenía la forma externa, física y visible de lo que es Dios, y también tenía en forma interna e invisible el perfil moral y espiritual de lo que es Dios. O sea, tanto lo físico como lo espiritual y lo mental tenía que ser un reflejo de Dios. Cuando el hombre peca, dice la Escritura, se vieron desnudos. Por lo tanto, este cuerpo glorificado, que era habitáculo del Espíritu, al retirarse el Espíritu por el pecado cometido, el cuerpo empezó a degradarse, ya no tenía esa vida espiritual. Por lo tanto, se le dice, bueno, el día que comieres morirás. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué cosa quiere decir luego cuando dice en las generaciones de Adán? También fueron las generaciones de Adán hijos de Dios. Leamos en Génesis 5:3. Dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. Ya no era la descendencia humana una semejanza, imagen divina, porque imagen divina significa un cuerpo glorificado, una mente perfecta sin vestigio de mal y una vida espiritual cuando la plenitud del Espíritu del Padre vivía en cada ser inteligente. Ya no eran esas condiciones las mismas cuando fue creado Adán. Por eso Adán fue creado como un hijo de Dios, pero los descendientes de Adán, generados como una semejanza a él. Y continúa el versículo de Génesis 5:3, conforme a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Y cuál era la imagen? La nueva imagen que tenía la humanidad, que tenía un cuerpo biológicamente muy parecido básicamente a lo de los animales. Por eso encontramos semejanzas biológicas y los cromosomas con muchos de los animales. Y también vemos que tiene una vida moral, que es inteligente, con capacidad de reconocer qué es bueno y qué no es bueno, pero le faltaba lo otro, la vida espiritual. Y esto tenía que ser deliberadamente aceptada por la humanidad para llegar a ser semejantes otra vez en el proceso de llegar a ser plenamente semejantes a la imagen divina. Esto es la diferencia entre ser un hijo de Dios y no serlo. Ahora vamos a leer lo que dice la Escritura en cuanto a no ser hijo de Dios y qué es ser hijo de Dios. Leamos en Juan 1:11 al 13. Dice:
A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, parte espiritual, no biológica, no mental, sino parte espiritual, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos que la cualidad que resalta y marca la Escritura es que todos somos creación de Dios, y eso no hay duda. Sino lo que nos está faltando es la parte espiritual, el haber reconocido que nosotros debemos recibirlo a través de su Hijo. En versículo 13 de Juan 1:13 dice: los cuales, los hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así de que yo puedo decirle a una persona: tú eres hijo de Dios. A otra persona puedo decirle: tú no eres hijo de Dios. Eso no nos compete a nosotros. Pero sí reconocemos que ser hijo de Dios significa aquellos que creen en su nombre. Ahora leamos el mismo libro de Juan, en el capítulo 11, del versículo 51 y 52. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que el Mesías había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. O sea, reconocen que ser hijo de Dios es una cosa muy distinta a no ser hijo de Dios. Existe el escenario real de reconocer que no todos son hijos de Dios, y no todos también no podemos decir que no son hijos, porque pueden ser realmente hijos aceptados por Él, cosa que el hombre no ve, y por lo tanto no debe juzgar quién es o quién no es hijo de Dios. Sin embargo, hay pistas que nos sigue dando la Escritura. Romanos, el apóstol Pablo habla en Romanos 8, 16 y 17 diciendo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero hay gente que tiene la presunción de que es profeta, que es apóstol, que es un emisario especial, que es un hijo de Dios que está sobre los demás. Esto vamos a corregirlo con lo que sigue diciendo. Y el versículo 17 de Romanos 8 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 10, nos explica mucho mejor este escenario, esta condición. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué nos tiene que ser llamados hijos de Dios si fuera cierto de que todos somos hijos de Dios? Por esto el mundo no lo conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Antes no lo éramos. Antes éramos criaturas que teníamos biológicamente un cuerpo ya bastante desgastado, degradado, una mente que ya no era perfectamente inteligente, sino ya tenía cuestionamientos y taras, y tenemos desviaciones mentales, pero que con una carencia total de la vida espiritual. Pero ahora, para iniciar el proceso de restaurar la imagen divina en el hombre, tal como lo fue Adán, tiene que empezar primero por la parte espiritual, luego la parte mental, y debe continuar con la parte física. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu que habita en nosotros. Y es imposible que la habitación, el habitáculo por la cual fue creado, se mantenga enfermo, sucio, degradado, y sobre todo cuando dice que ser hijo de Dios significa haber sido creado como varón y hembra. Y la teología que sale de esto indica de que alguien que practica lo que no es de varón y hembra tiene una carencia, no porque Dios los esté haciendo de una manera, una separación, sino porque ese es nuestro diseño original. 1 Juan 3, 7 y 8. Hijitos, nadie os engañe, diciendo de que son hijos de Dios todos los que queremos guardar la ley. Y aquí voy a explicar por qué el universalismo
tiene una equivocación garrafal, porque acá nos explica exactamente algo que tenemos también como algo que debemos rescatar. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, la parte espiritual, no practica el pecado. Una cosa es practicarlo con conciencia y otra cosa es caer por ignorancia o por debilidad. Pero no es una práctica consciente y deliberada, porque la simiente de Dios, continúa en 1 Juan 3:9, permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y aquí viene lo que decimos que el universalismo olvida, y está en 1 Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, hacer justicia tiene que ver con la ley. Todo aquel que no guarda la ley, ni la obedece, ni intenta obedecerla, y continúa, y aquí viene la clave que se resuelve el tema, y dice la palabra y, el conector y dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de que todo aquel que guarda la ley, entre comillas, y se cree puro, se cree inmaculado, exquisito en la parte espiritual, y desdeña a su prójimo, como el caso del publicano, de que fue el único que atendió a aquel hombre que fue agredido, ni el sacerdote, ni todos los que observaban la ley lo hicieron, no es guardar la ley el hacer hijo de Dios. Tiene que haber una segunda condición: guardar la ley, obedecer la ley y amar al prójimo. Este versículo 1 Juan 3:10 es la clave para entender en qué está la esencia de ser hijo de Dios. Romanos 9:8, esto es, que no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Los hijos de Adán, después que pecó, todos eran a imagen y semejanza de él, todos, pero no son, vuelvo a leer, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino son hijos según la promesa, son contados como descendientes. ¿Quiénes? Los que insertan en su parte biológica y en su parte mental, en esa inteligencia que acepta que hay códigos morales, porque no es necesario ser hijo de Dios para saber que hay códigos morales, sino que lo ajeno, lo que no tenemos como humanidad, es la parte espiritual. ¿Y quién consiste en la parte espiritual? Que el Espíritu Divino habite en nosotros, deliberadamente consentido por el hombre. Cuando se completa lo físico, lo mental, con el ser habitáculo, consciente y deliberado del Espíritu Divino, recién somos hijos de Dios. Y vuelvo a rescatar lo que dice: ¿quién no es hijo de Dios? Aquel que solamente hace justicia pero no ama a su hermano. Este no es hijo de Dios. Porque puede estar en la iglesia, puede guardar todos los mandamientos entre comillas y no ama a su prójimo, según 1 Juan 3:10, no es hijo de Dios. Juan capítulo 8, versículo 42 a 44 dice: y el Mesías entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, y aquí nos está diciendo que el mismo Mesías reconoce que no todas las criaturas, por muy religiosas que sean, por mucho que guarden la ley, no son hijos de Dios. Ciertamente dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Y dice él mismo, dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que él no desecha ser hijo de Dios, guardar los mandamientos y amarlo a él. Amarlo es aceptar sus enseñanzas. Porque yo he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, le dice. Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, amarle a Él es escuchar su palabra también. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Dónde queda eso que todos somos hijos de Dios? Si el mismo Mesías, que es perfecto en la expresión y en los actos, Él mismo nos está diciendo una afirmación que no queda duda. Él está reconociendo que entre los religiosos que eran vegetarianos, no, porque comían los sacrificios del templo,
pero que ahora ha evolucionado, que ahora un fariseo totalmente puede ser vegetariano, impoluto, total, marido de una sola mujer, no dado al vino, da el diezmo, asiste al templo, guarda la ley entre comillas. Sin embargo, para el Cristo, para el Mesías, es un hijo del diablo, porque hace los deseos de su padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque donde no hay verdad, y aquí viene lo importante que es la doctrina. Por eso muchos dicen, no, para ser hijo de Dios no es necesario tener la verdad es doctrina. Y él dice que en Satanás y sus hijos no hay verdad. Y muchos dicen, ¿para qué estudian tanto? Como escuchaba yo hace años, escuché a un pastor que dijo, ¿para qué estudian tanto? Somos ganadores de almas, tenemos que hacer que ingrese el número en la iglesia. O como aquel pastor de que apela al sentimiento a la Virgen María para ser condescendiente y ser simpático a los hermanos católicos. Pero no hay verdad, no es de Dios, es del diablo. Vuelvo a decir, Juan 8:44, léanlo. Porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, ¿dónde está aquello de que todos somos hijos de Dios? Alguien que no guarda la ley no es hijo de Dios. Alguien que sí guarda la ley pero no ama a su prójimo no es hijo de Dios. O alguien que, según lo que está diciendo esta escritura, tiene la capacidad y la oportunidad de conocer lo que es verdad y no obedecerla, también no es hijo de Dios. Así que vamos a leer ahora lo que dice Romanos 1, versículos 3 y 4. Acerca de David, y aquí con eso resolvemos este tema finalmente. Acerca de su hijo, nuestro Señor, el Mesías, que era del linaje de David, según la carne. ¿Se dan cuenta cómo la Escritura reconoce? Somos una cosa, hijos de Dios, primero reconociendo la carne que somos, pero leamos el versículo de Romanos 1:4, lo que continúa, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu. ¿Se dan cuenta que ser hijos de Dios no basta con ser hijos de la carne? En otras palabras, no basta que seas un humano para decir que todo humano es hijo de Dios, porque la Escritura no es un libro de biología, sino es un libro espiritual. Por lo tanto, cuando habla hijo de Dios, no se está refiriendo que no sea humano, porque realmente el que no es hijo de Dios está en un nivel intermedio entre hijo de Dios y ser una bestia. El que no es espiritual es un ser inteligente, biológicamente superior al animal, pero que no se debe degradar a nivel de animal comiendo lo que el animal come, ni trasplantando, ni recibiendo cromosomas animales, porque no tenemos esa compatibilidad. Y por eso objetamos muchas cosas que la moderna ciencia médica trata de imponer. Pero tampoco llega a ser un hijo de Dios porque le falta que él deliberadamente acepte ser templo viviente del Espíritu Divino. Así que resolvamos este tema, ¿quién es hijo de Dios? En la persona del Hijo. Hay que ser biológicamente humano y a la vez ser declarado por el Espíritu acepto cuando Él habita en nosotros. Lean por su cuenta Romanos 1, 3 y versículo 4. Con esto dejo esta reflexión un poco extendida, pero creo que fue necesaria. El Yahweh te bendiga.